Muy bien. Por respeto a las personas que se conectaron temprano, entonces vamos a iniciar lo más puntualmente posible. Hoy, desafortunadamente, la doctora Gretel no nos puede acompañar porque está atendiendo unos asuntos de negocios, de trabajo, y pues el trabajo es importante para ella y no nos puede acompañar hoy. Pero sí nos están acompañando otras personas muy importantes en este momento. Entonces, sí quiero que por favor empecemos a trabajar en algunos conceptos que nos van a generar resultados muy importantes. ¿Perfecto? Vamos a hablar del tema de finanzas y con un enfoque que es el enfoque a empresas pymes, que la pyme genera un movimiento muy fuerte a nivel de empleo, de trabajo, de flujo efectivo económicamente. Si las pymes están bien en el país, eso habla de que la economía puede estar muy bien. Y en este momento de crisis o situación que estamos viviendo por el COVID, es muy importante que los empresarios de pequeña y mediana empresa tengan como esa seguridad, esa certeza de que sí se puede librar algunos conceptos financieros, que hay que tomar algunos ajustes necesarios e importantes para que esto funcione muy, pero muy bien, ¿ok? Entonces, espero que el tema de hoy les sea de gran utilidad. Vamos a presentar a los expertos en temas de finanzas. Tenemos a Lisset Centeno. Lisset, mucho gusto, ¿cómo estás? Tú tienes un buffet, ¿no? Tienes una empresa que es de contabilidad. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Así es. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por querernos escuchar otro minutito más y poder ayudarles a que puedan conocer un poquito más de este tema. Soy Liz Centeno, soy contadora, soy socio y director de Centros Contadores. Es una consultoría contable, financiera y fiscal. Y pues bueno, tenemos muchísima forma para ayudarlos, ¿no? Tenemos experiencia en auditoría, en contabilidad, en finanzas y también en seguridad social. Así es que ahorita estamos puestísimos para hablar el tema de finanzas para PYME. Y pues bueno, aquí encantada de estar con ustedes. Ok, Giselle, muchas gracias. O sea, el tema contable, el tema fiscal, el tema financiero, tú lo manejas muy bien. Y tus principales clientes son empresas, son pymes, son empresas, entonces Sí, es muy son importante. pequeñas y medianas empresas, algunas grandes, hacemos auditoría. Ajá, bueno, la verdad es que todos los tipos de empresarios que quieran que les ayudemos, pues nosotros ahí estamos, en cuestiones de seguridad social, de devolución de impuestos, de estrategias fiscales, de consultoría tan solo, ¿no? Entonces, cualquier cosa, pues a sus órdenes. Ok, Lisa, muchísimas gracias. Tenemos a Heriberto Torres, que parece que va como en un avión, no sé en dónde va, pero está muy bien, Heriberto. Tú eres abogado corporativo, también tienes tu firma de abogados, y la parte de derecho corporativo es muy importante y cómo impacta en la parte financiera de las compañías. Cuéntanos un poquito lo que haces y cómo impacta tu labor en la parte financiera de las empresas. Claro que sí. Primero que nada, buenas tardes a todos. Gracias por, al igual que Liz, agradecemos su amable atención. Y yo como abogado, ¿qué manejamos? Manejamos el día a día de cómo crear una empresa. Te asesoramos desde abajo, desde cómo se hace. Y sobre todo, pocas personas te dan una asesoría en qué tipo societario te conviene más. Y nadie se pone a pensar, cuando tú vas creciendo como pyme, si vas a pedir un préstamo, si vas a requerir de un tema bancario, si no vienes bien constituido, si no vienes bien consolidado, no te apoyan. Ahí es donde también está fuerte nuestra presencia. En enmendar el barco, reacomodarlo, para que tengas, en este caso, salgas a flote. Ok, excelente, muy bien, eso habla muy bien de que es importante tener una muy buena asesoría en las compañías. Las grandes compañías necesariamente tienen que tener una asesoría muy buena contable, fiscal y también una buena asesoría desde el punto de vista de derecho corporativo, penal, o sea, todos los derechos que tú manejas de una forma muy interesante. Algo maravilloso es el desarrollo organizacional dentro de las empresas. En el desarrollo organizacional de las empresas tenemos un experto que es Daniel Valedesco, que es maestro. Tú eres experto en toda esta parte de desarrollo organizacional, viendo desde el punto de vista del trabajo en equipo, liderazgo, habilidades blandas. Además, eres programador neurolingüístico y eres del staff del doctor Richard Bandler, o sea, tienes una trayectoria muy interesante. Cuéntanos, ¿por qué el desarrollo organizacional es tan importante y cómo puede ayudar a una empresa a estar estable financieramente? Muchas gracias. Pues en efecto, creo que lo acabas de mencionar muy bien, es importantísimo. Si bien las finanzas son la sangre que va a alimentar a toda la organización,
pues el recurso humano, los equipos, son quienes van a trabajar con ese recurso, a cuidar ese recurso y atraer también el recurso de la organización. La parte del desarrollo organizacional nos lleva justo a la comprensión de las estrategias que vienen desde la dirección en orden justamente de empujar, lograr mejores resultados, haciendo un cuidadoso uso de las finanzas. Excelente, muy bien. Entonces, el tema es muy importante en lo que es trabajo en equipo, desarrollo organizacional, que tú manejas muy bien. Sobre todo para los ejecutivos, los que dirigen la compañía, necesitan estar muy fortalecidos para cualquier situación que se esté presentando como la que estamos viviendo actualmente. Y tenemos un experto que es el máster de todo lo que estamos hablando acá de la parte financiera, y es experto en todo lo que tiene que ver con consejos directivos. Entonces, yo creo que tú constantemente, es como el pan nuestro de cada día, Yuriel, lo que vamos a hablar el día de hoy, que es como ese dolor de cabeza que muchos empresarios tienen de no saber manejar asertivamente sus finanzas. Y tú como experto, como consejero y con todos los expertos que tú manejas, que tu mesa de trabajo, les das una guía importante para poder trascender y poder llegar a cumplir sus objetivos y metas sin que las finanzas sea un dolor de cabeza. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se hace eso? Esto suena como muy complejo. Sí, Duman, creo que la mayoría de las empresas adolecen del tema financiero. Desde los aspectos que mencionaba Lisette, de la parte impositiva, la parte de los impuestos, la parte de la contabilidad, la parte de los reportes financieros, buenos controles, es algo que carece. La mayoría de los empresarios pues arrancan con una habilidad, con una destreza personal, una formación profesional, y con eso pues se arrancan, o sea, hacer páginas web, pues entonces un negocio de páginas web, sea hacer pasteles, pues pongo una pastelería. Pero todo este tema financiero pues no lo entienden, y creo que un grave problema ya más detallado, y no me dejará mentir, es la parte de los costos. Entonces, costear bien los proyectos, costear bien los productos que estamos vendiendo para determinar bien los márgenes. Termina el margen yéndose con los impuestos y con los gastos ahí indirectos y una bola de cosas, y el empresario no ve dónde perdió la lana, ¿no? Pero pues es un descontrol y un desconocimiento financiero pues grande, importante, que pone a las empresas en esta complicación, ¿no? Podríamos decir que mucha gente entra con el romanticismo de crear una empresa, empieza a crecer, la empresa empieza a vender y a tener muy buen flujo efectivo, pero no saben administrar esa parte del dinero, los costos. Cuando van a ver las utilidades, pues prácticamente no existen, inclusive muchas de ellas están endeudadas con el SAT, porque el último que pagan, o peor, no lo pagan. O sea, hacen cosas que no son bien manejadas desde el punto de vista empresarial. O sea, esa parte de educación financiera es muy importante para aquel CEO o director de una compañía que requiera realmente trascender y no tener cargas prestacionales que no puede cubrir en tiempo y en forma adecuada. Vamos a entrar en el tema. Quiero compartir pantalla con ustedes de una encuesta que hicimos a nivel de empresarios. Esto ya se hizo con algunos empresarios, y quiero que ustedes entiendan el concepto, uno de los conceptos básicos del ABC de las finanzas para las empresas. Estados de flujo de efectivo. Es importante que la gente sepa qué es un estado de flujo de efectivo. La pregunta que se le hizo a muchos empresarios es: ¿sabes qué es el control del flujo de efectivo en una empresa? Mucha gente respondía: entradas de efectivo, desembolsos de efectivo, flujo de efectivo, efectivo inicial, efectivo final, saldo mínimo de efectivo que se debe mantener siempre en la caja, financiamiento total requerido si hay déficit, saldo de efectivo en exceso si hay superávit. O sea, hay muchas respuestas posibles, pero la gente, la gran mayoría de toda la encuesta que se hizo con más o menos unos 200 empresarios, la gran mayoría no tenía la respuesta clara. Lisette, esta es tu área específica. ¿Qué es el flujo efectivo, el control del flujo efectivo en una empresa? Comencemos, voy a tratar de hablarlo lo más simple posible. ¿Qué es el flujo de efectivo? El flujo de efectivo, digamos que es la variación entre las entradas que tú tengas y las salidas de dinero, cómo lo gastas, ¿sí? Entonces, esto es importante porque te permite ver con qué cuentas y hacia dónde lo direccionas, ¿sí? El estado de flujo de efectivo me permite realizar, digamos, previsiones
o presupuestos para saber cómo lo voy a obtener o cómo voy a obtener el dinero, si me hace falta por medio de un financiamiento, si voy a hacer alguna inversión, si están bien mis ventas para poder obtener más entradas. Entonces, el flujo de efectivo, recordemos siempre que es esa variación, esa determinación entre mis entradas y mis salidas de dinero. Estamos hablando de cash. Sería la respuesta A y la B simultáneamente, ¿no? No es una sola, son las dos, ¿ok? Así es. Perfecto. Normalmente, Judiel, la gran mayoría de empresarios, yo sé que tú te has encontrado con esta situación porque nos los has comentado en algunas penales que hemos estado, que la poca cultura financiera de algunos empresarios es muy alta. ¿Por qué muchos empresarios no saben la respuesta de algo como es saber el control del flujo efectivo de las empresas? ¿Y en qué les puede afectar eso? Perdón, Duman, ¿por qué no lo saben? Pues no lo entiendo, porque deberían de saber. Deberían saberlo, sí, claro. Es mandatorio, es obligatorio. Yo siempre he dicho que y le voy a decir aquí enfrente de una contadora, los empresarios tienen que convertirse un poco en contadores. No es hacerse el contador, evidentemente, porque para eso están los despachos y DICET como asesores y que detallen todo este trabajo ya de forma muy sencilla. Pero hay que entender razonablemente bien las cifras, razonablemente bien los estados financieros, razonablemente bien las finanzas. O sea, si no te haces contador, si no te haces financiero como empresario, pues es un grave problema para tu negocio. Entonces, por eso yo creo que no hay explicación de por qué no deberían de hacerse. Y por otro lado, es obligatorio, en mi opinión, así, tal cual lo digo, obligatorio, que entiendan muy bien la parte financiera. O sea, si no, puedes caer en un grave problema, no solo de pago de impuestos, sino que el contador te puede ayudar a generar las declaraciones y estar muy al corriente y con tu opinión de cumplimiento limpia y toda la historia. Ese no es el tema es que financieramente tú conozcas bien cómo está tu negocio. Es muy importante tener en cuenta eso que acabaste de mencionar, Judiel, es mandatorio, o sea, prácticamente se viene convirtiendo como una obligación de que no seas contador, pero que sí te conozcas, sepas leer un estado financiero, el balance de tu empresa para saber si vas con el camino adecuado. Ahora, Daniel, en la parte de desarrollo empresarial que tú manejas muy bien, cuéntame una cosa, ¿qué necesita saber? Activa tu micrófono. ¿Qué necesita saber las personas como empresarios o los directivos en capacitación mínimo para que no tengan problemas desde el punto de vista financiero? Wow, es una pregunta muy buena y creo que complementa lo que decía Judiel. La idea de que si eres empresario y vas a comenzar a administrar un negocio para hacerlo crecer, se vuelve fundamental que tengas sí principios contables tan sencillos como qué es lo que está entrando y cuál es lo que está saliendo, o cuánto está saliendo, como para que sepas además si no estás gastando más de lo que estás ingresando. Y adicionalmente, tener en consideración el tiempo que se está llevando este flujo económico, porque a lo mejor sí estás ingresando dinero, posiblemente estás ingresando más de lo que sale, pero si en el tiempo se lleva muchísimo tiempo, valga la redundancia, en que regreses el dinero, posiblemente estás perdiendo, aun cuando tengas ventas, aun cuando tengas rotación de inventarios. Así que es fundamental principios de contabilidad. Cuando hablo de finanzas, se me ocurre también pensar en las formas en las cuales vas a administrar ese dinero y cuáles son las fuentes en las cuales también te puedes financiar. Pero creo que se vuelve fundamental de principio entender cuánto entra, cuánto sale y cuánto se está tardando en dar la vuelta ese dinero. Es tan simple que tú le preguntas a muchos empresarios cuánto vale tu empresa y no saben la respuesta. O sea, no hay una avalúo de su empresa, de su organización, pero eso normalmente pasa. Bien, la siguiente pregunta que es muy interesante. ¿Qué es un punto de equilibrio y cómo identificarlo? Eso es como las preguntas como básicas del ABC financiero para un empresario. Las posibles respuestas de muchos de ellos son costos fijos, costos variables, costos totales menos ingresos totales, costos variables unitario, costo variable unitario igual costo variable sobre unidades vendidas. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta, Judiel? Ninguna.
Ajá. No, el punto de equilibrio, dicho de forma muy coloquial, Duman, es simplemente saber cuánto dinero necesitas mínimo para poder operar. Así de sencillo. Es decir, Ok. yo con Keraba hay lugares, hay negocios de forma más productiva, más operativa, quien maquila, quien hace cosas, que simplemente por abrir la puerta, pues tienen que pagar una nómina del día y pagar el encendido de la planta, de la luz, de la energía y de las máquinas, y con eso estoy hablando muy, muy burdamente, pero eso le significa 20,000 pesos. Entonces, eso significa que con solo abrir la oficina, tienen que pagar 20,000 pesos. Entonces, hay que identificar cuáles son los conceptos básicos, los conceptos necesarios, indispensables para poder operar. Yo ahora, en este momento, dadas las circunstancias, tenemos que hacer un punto de equilibrio con un ojo exageradamente crítico. O sea, hay que quitar las galletitas, el agüita, las cositas por ahí que hoy son irrelevantes y determinar un punto de equilibrio de verdad, con lo mínimo indispensable con lo que puedes operar. Eso es el punto de equilibrio. O sea, no es ni una ni otra de la que está acá, es una mezcla. Eso mínimo es lo mínimo que yo tengo que generar de utilidad para poder estar tablas, como se dice realmente, para llegar a cero, para que lo que venda menos mis gastos en operación me dé al menos cero, que no pierda dinero, ¿ok? Y algo importante es lo que decía Daniel, la parte financiera, los costos financieros deben de estar incluidos aquí, que también veo comúnmente que eso no lo meten aquí, debe de estar en la parte impositiva, en la parte de impuestos, también lo deben de meter aquí. Entonces, por eso digo que no es esto que está acá en la lámina, sino es esto y un poco más, porque hay que meterle más ingredientes. Por ejemplo, Lisset, ¿qué más ingredientes, ya que se hablaron del tema de los impuestos, que no están en la lámina, pero la gran mayoría de la gente responde a este tipo de situaciones? Eso habla, obviamente, de su poca preparación financiera para dirigir una empresa, un negocio, ¿ok? ¿Qué más requiere desde el punto de vista contable y fiscal para que los tengan en cuenta dentro del flujo del punto de equilibrio de una empresa? Sí, mira, totalmente de acuerdo con Yodiel. Recordemos que el punto de equilibrio es el mínimo a vender para cubrir las necesidades mínimas, ¿no? Como cual los costos necesarios, por ejemplo, si te dedicas a vender pelotas, ¿cuánto te costaron esas pelotas? ¿Cuántas unidades mínimas necesitas vender para tratar de recuperar lo que desembolsaste, ¿no? Y lo digo como un ejemplo de pelotas, pero estamos hablando de todo lo que hiciste para comprar esas pelotas. ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto te gastaste en tal vez en la parte de mandar a un chico que te compre esa parte? ¿Cuánto se gastó en envolver la pelota que vas a mandar o en las cajas que utilizaste para vender la pelota? O sea, realmente el empresario tiene que conocer cuál es el gasto real o el costo fijo y el costo variable que tiene. Recordamos que son dos cosas distintas, ¿no? El costo fijo ya siempre es lo que tienes, siempre vas a pagar luz, siempre vas a pagar renta, siempre vas a pagar algo que está siempre ahí para tu venta, ¿no? Y el costo variable, pues que es menos de teléfono que no utilizo casi, o de cosas que tal vez no van direccionadas a la venta, pero también son necesarias, ¿no? Entonces, tenemos que tener bien claro el proceso de gasto, el proceso que te lleva a vender una unidad para que sea por lo menos un punto muerto a cero. Por eso es punto de equilibrio, ¿no? Porque se supone que tus costos y tus gastos, o tus ingresos y tus gastos deben de estar cubiertos por lo menos en cero. Aquí hay un punto muy interesante que acabas de mencionar y que Judy lo dice con mucha frecuencia, de que después de 10 años el 13% de las empresas sobreviven, ¿ok? Estoy seguro que ese 13% es porque seguramente maneja muy bien los estados financieros de la empresa, controla muy bien los procesos. Dime una cosa, Gilberto, tú que eres abogado y que te has encontrado con circunstancias muy interesantes con algunas compañías, ¿qué le pasa a una empresa que no sabe manejar financieramente su empresa desde el punto de vista legal? ¿En qué problema se puede meter? Sí, claro que sí. Pues mira, Duman, yo siento que aquí el factor importante es por esa falta a veces de planeación o por esa falta de previsión, tanto legal, contractual o en el cómo plasmar sus obligaciones,
acaban a veces las empresas metiéndose en más problemas porque no leen la letra chiquita, no revisan sus contratos, no saben a qué se están obligando ante proveedores a veces mañosos, y tú cuando eres una pyme que apenas está empezando, confías, y si no tienes un abogado de cabecera o alguien que te asesore bien, firmas y es donde te acabas endeudando de más o acabas cayendo en conflictos. Se te disparan los costos variables muchas veces por lo que acabaste de mencionar. Es un punto delicado y sí lo he visto con algunas empresas de proveedores mañosos que no te pagan a tiempo, una cantidad de cosas muy particulares que se tienen que manejar. Perfecto. Aquí hay un punto que me encanta y es, ¿sabes cómo determinar el capital de trabajo de tu negocio? Este punto es fundamental. Las posibles respuestas de muchos de ellos es, implica todos los gastos operativos, pagar la mano de obra, activos fijos, mantenimiento y publicidad, activos corrientes menos pasivos corrientes igual capital de trabajo. Esas fueron las respuestas. Judiel, esto es tu pan nuestro de cada día en todas las empresas que manejas como consejos directivos. ¿Por qué? ¿Cómo sabe un empresario y cómo determina el capital de trabajo de su empresa para que pueda salir a flote y no tener ningún problema? Mira, la última línea, el último bullet que está ahí es como el más cercano a la realidad. Los anteriores. El capital de trabajo, y por favor que Lisette me regañe si me equivoco, el capital de trabajo es tan sencillo, y yo lo digo así coloquialmente, es como si hoy cerrara el negocio, ¿qué cuentas habría? O sea, si se vendiera todo el inventario, si se cobraran todas las cuentas por cobrar, todas las cuentas por pagar se pagaran, se utilizara todo el dinero que hay en el banco, todos los pasivos de impuestos, todos los pasivos también de la parte, se me fue, de la parte financiera, de todas las deudas con bancos, etcétera. Si todo eso se ejecutara en algún momento, ¿qué pasaría? Si el resultado es cero, como decía Lisette, pues bueno, al menos no saliste raspado. Si es positivo, quiere decir que hay algo a tu favor, que ese capital es favorable para ti, porque quiere decir que hay más ingreso que egreso, dicho de otra manera. Pero yo lo veo así, es la forma en la que la cuenta, el cálculo que haces, si hoy tuvieras que hacer de la compañía, considerando básicamente esos ingredientes que yo te mencioné ahora. Me parece muy bien. Y de hecho es muy importante que un empresario que quiera desarrollar su empresa o su negocio conozca a detalle los números de la empresa, y lo miramos ahorita, pero conozca cuál es el capital mínimo que él requiere para cubrir la oferta, la demanda que le están pidiendo en la empresa y poder no tener problemas ni en producción, ni en desarrollo, ni en servicio, en todos los problemas que se presentan normalmente en las compañías. A ver, Daniel, esta pregunta es para ti. Perdón, Judy, ¿ibas a complementar algo, por favor? Es que ahorita que te escuché, y tal vez Lisette ahí podrá profundizar mucho más que yo. Este indicador es muy sano medirlo en meses, por lo que acabas de decir. O sea, si tu capital de trabajo lo divides entre los meses, que es el gasto de operación, y tú estimas que tienes un capital de trabajo cuando es positivo, que te da un ancho de banda para 2 meses, estoy inventando, pues solamente, si no pasara nada, solamente vas a tener 2 meses para sobrevivir. Si eso te da 12 meses o 10 meses, bueno, entonces estás en una mejor condición porque a lo mejor tienes 12 meses de tolerancia o de colchón para sobrevivir. Si evidentemente te da negativo o te da 1 mes o menos de 1 mes, menos de 1 punto algo, quiere decir que estás al borde de la quiebra. Estás mal. Eso obedece que no tienen muchas empresas o empresarios una planeación estratégica desde el punto de vista financiero para poder manejar eso que tú acabas de mencionar, 3, 4 meses, para poder trabajar y desarrollarse muy bien. Viven al día muchas empresas en ese sentido. A ver, Daniel, desde el punto de vista capacitación, desarrollo de personal, desarrollo humano, ¿qué requiere saber mínimo un director, un ejecutivo de una compañía, como tú que los coacheas y les das un proceso de reprogramación mental para que no caigan en trampas de solamente la inmediatez, sino que tengan un proyecto a un poquito más largo plazo? ¿Cómo se maneja eso desde el punto de vista de capacitación? ¿Sí? Bien, muchas gracias. Pues mira, volvería otra vez sobre los principios, sobre los fundamentos, la parte fundamental de contabilidad.
que es justamente donde vas a entender todos estos conceptos de los cuales nos hablaba Lisette. Cuando te queda claro cuáles son tus gastos fijos o tus costos fijos, tus costos variables, vas a poder obviamente tener mucho mejor claridad a entender que el pago del teléfono celular, ¿dónde lo voy a considerar para que entonces lo meta yo otra vez dentro de cierto programa o cierto presupuesto y sobre ello pueda yo trabajar? Adicionalmente, creo que se requiere una actitud de verdadero compromiso, y lo mencionaba Yudiel, se requiere una actitud de verdadero compromiso donde el empresario o el emprendedor se meta verdaderamente a entender las finanzas, los dineros de su negocio. Algo que me he encontrado y de verdad es triste es que en algunos casos algunas personas dicen, mira, yo tengo mi gerente y el gerente es el responsable, a mí que me traiga soluciones y no que me traiga problemas. El problema es que cuando esta gente tiene este tipo de actitud y no se mete a estudiar un poco más, insisto, las entrañas del negocio, puede caerse en el error de confiarse en que el contador está haciendo bien las cosas, que el equipo financiero están haciendo bien las cosas, y si no sabes qué supervisar, entonces podrías estar comprando un problema a mediano plazo o a largo plazo. Creo que se requiere, sí, la parte totalmente técnica y contable, pero también la parte del involucramiento personal, el saber que lo que está financiándose, lo que se está trabajando es justamente, dije yo, la sangre que alimenta a todo el cuerpo organizativo. Me parece muy bien. Oye, dice, esto es un tema ya muy contable tuyo, que lo tienes que tener al día, me imagino que es para un empresario. Es el pan de cada día. Es tu día a día, ¿ok? Para un empresario que conozca estos números, que sepa trabajar muy bien y que tú seas su aliada estratégica contablemente, fiscalmente, ¿qué ventaja competitiva le da tener un buen profesional como tú y poder manejar bien estos números? Pues mira, la verdad es que teniéndome a mí todas las ventajas. No, pero recordemos que el capital de trabajo, Duman, pues son finalmente todos los recursos disponibles que tiene de inmediata realización la empresa, ¿no? O sea, complementando con lo que dice Yudiel, que lo dijo muy bien, ¿por qué se miden periodos? Porque tú vas a ver en un lapso de tiempo cómo vas. Tiene que ver mucho esto, va de la mano junto con el flujo de efectivo y junto con los presupuestos para saber cuál es tu liquidez inmediata. Ajá. Para saber cómo respondes de inmediato ante todas las obligaciones que tú tienes, ¿no? Por eso, digamos que la fórmula, ¿no? Sería activos menos pasivos y a ver cuánto te queda de capital de trabajo, porque si no te queda nada, como bien dijo Yudiel, pues bueno, pues ya la libraste, pero si sale en negativo, si sales con deuda, o sea, es cuando no estuvo bien planeada, cuando no hubo un análisis correcto de la información financiera que en su momento te permitiera atacar que las ventas están mal, que el costo lo estás haciendo mal porque no estás considerando el precio que debes de vender un producto, no le estás metiendo todo el gasto y no vas a salir. Entonces es muy importante que estés verificando y analizando la información para saber con qué rapidez puedes atacar en algún momento las obligaciones pendientes. Me parece muy bien, excelente. ¿Sabes determinar la utilidad del negocio? ¿Sabes cuánto gana tu empresa? Esa es la pregunta que se le hicieron a muchos empresarios en esta encuesta maravillosa. ¿Qué dice la gente? Que el total de ingresos por venta sea mayor que el total de costos. Esa es una respuesta. La siguiente, que el total de ingresos por venta sea igual al total de los costos. Perfecto. La siguiente, que el total de ingresos por venta sea menor que el total de los costos. Y por último, ninguna de las anteriores. ¿Qué dices tú, Judiel? Ninguna de las anteriores inmediatamente. Exactamente, es ninguna. ¿Por qué ninguna de las anteriores, campeón? Pues mira, está muy general lo que pusieron aquí, pero sí. Otra vez hay dos cosas muy importantes que siempre o casi siempre están omitidas. Que otra vez es la parte fiscal, porque, perdón que insista tanto, pero Lisette sí tiene su cédula de contadora. Yo no más me apeló. Sí.
falta agregar o sea, la utilidad real del negocio no es, hay un tecnicismo por ahí que dice utilidad hasta antes de impuestos. Está bien, esa es una utilidad operativa y del negocio que es un buen indicador, pero yo siempre digo que la verdadera utilidad es después de los impuestos. Después de los impuestos, así es. Porque al final eso es lo que va a tu bolsa o es lo que puede llegar a tu bolsa. Lo otro es un indicador operativo, un indicador de negocios, que es bueno, insisto, pero tiene sus sesgos porque si no hay una estrategia fiscal bien armada, la lana se puede ir en la parte fiscal. Y la parte otra vez de intereses y gastos y todo el costo financiero, también muchas veces está omitida, que también hay otro indicador ahí, ¿no? Antes de intereses y gastos financieros. Pero, insisto, Duman, yo no quiero entrar en esos tecnicismos. Lisette, con su despacho y su firma y su enorme experiencia, pueden determinar muy bien esos diferentes escalones de utilidad. Pero la verdadera utilidad es la que queda al final, la del reparto. Porque yo, ahora que veo aquí a 23 personas conectadas, se imaginen que yo llegara al consejo el último día del año, o el primer día del año más bien, y les dijera, señores, ¿qué creen? Que sobraron 23 pesos y nos tocó de a peso por cabeza. La verdad es que sería muy triste, ¿no? Porque ese sería el final, pero si leemos el estado financiero y en el estado financiero dice que quedamos con una utilidad del 15% y con 2 millones de pesos, pero resulta que le pagamos 1.900 al SAT, pues entonces ya se desvirtúa un poco la información. No estoy diciendo que no sea importante, estoy diciendo que son diferentes escalones de lectura de la utilidad, pero la utilidad real del negocio tiene que ser la última, la que esté sujeta al reparto de utilidad y vámonos. Ese es el verdadero indicador y así lo determinaría yo. Y acabas de decir algo maravilloso y es que normalmente la gran mayoría de empresarios que no tienen esta cultura financiera dicen, no, pues lo que me queda después de lo que vendí, lo que pagué, pero deja de lado al socio, uno de los socios más fuertes que tiene que ser el SAT. Y el no pagar, de no estar al día con eso, te puede llevar a problemas realmente muy desagradables que no son nada buenos. A ver, cuéntanos, dinos, Eduvier. Espero que no haya nadie aquí del SAT, pero yo digo coloquialmente que es el socio incómodo. Sí, es la verdad, para muchas personas. No, y aunque haya alguien, es la realidad. Es el socio incómodo, definitivamente le das el 30% de tus utilidades libres, ¿no? Libres, ya netas, entonces hay que pagarle. Pero aquí hay algo importante, ya que estás hablando del 30% ya libres, hay formas, hay estrategias fiscales donde puedes de pronto legalmente reducir ese tipo de cosas y el impacto no sea tan fuerte, ¿ok? ¿Sí? Claro. ¿Qué herramientas puede utilizar un empresario para que el impacto por el SAT no sea tan fuerte? Pues mira, aquí tiene que valerse de todos los medios legales. Yo estoy a favor de siempre utilizar todas las leyes, no evasión fiscal, ojo, muy importante, conocer las leyes para saber qué aplicar, porque si hay leyes, hay estímulos, hay beneficios que dependiendo de tu actividad se pueden ocupar y desafortunadamente si tienen un mal asesor, no les va a pasar directamente el impuesto como va a Hacienda, ¿no? Entonces, hay que verificar primero, hacer un análisis de la persona, del empresario, a qué se dedica, qué podemos hacer con él, qué tiene, leer de rápido sus estados financieros para ver cómo podemos ayudarle, dónde está cojeando de alguna manera, ¿no? ¿Qué gastos se le están yendo más? Entonces, definitivamente hay que hacer un análisis, definitivamente fiscalmente hay estrategias, porque hay resoluciones, hay estímulos que definitivamente pueden ayudar al contribuyente o al empresario a reducir significativamente sus impuestos, siempre y cuando se cumplan las estipulaciones que marca la ley. Acabas de decir una palabra maravillosa, significativamente, ¿ok? Y la parte significativa es que no sea evasión fiscal, sino todo lo contrario, que sea bajo la ley, bajo políticas honestas, responsables, pero cumplir con la ley y que ese dinero que no le pagas a SAT legalmente hablando, lo puedas utilizar como capital de trabajo, como otra alternativa que hay muchas. A ver, Daniel, ¿qué hace una empresa cuando tiene una utilidad, tiene un buen capital de trabajo? ¿Cómo lo puede invertir en la parte organizacional de una empresa para ser más eficiente? A ver, te activo tu micrófono. Dale. Pues Hola, bien. Te escucho, Daniel. Gracias.
Gracias. Sí, creo que depende mucho de cuál es el objetivo. Mira, una de las cosas que creo que sucede es que se piensa que el negocio me tiene que dar inmediatamente para vivir bien. Entonces, de repente tengo una utilidad, bueno, pues ahora sí puedo tomarme esas vacaciones, voy y me lo gasto, no sé, a conocer Disneylandia, voy a hacer A o voy a hacer B. Y creo que, bueno, no está mal si lo que planeas es justamente un negocio que te dé para esas vacaciones, porque al final ya lo conseguiste. Creo que se vuelve muy importante el determinar cuál es la visión de largo plazo de esa empresa. Porque como bien lo decía Yudiel, posiblemente yo ya tengo ese remanente o ya tenga esa utilidad y esa utilidad la voy a utilizar en algo, que era tu pregunta. Ese algo va a ser el poderlo volver a invertir en la empresa, el decidir de qué manera quiero a largo plazo que esta empresa funcione, sobre todo por algo que también se vuelve interesante. Para mí es el final de un año contable, el final del año fiscal, donde ya voy a ver esta parte de mis ingresos y mis egresos y al final cuál fue el saldo. Si este saldo fue positivo, entonces es la respuesta de ¿y qué hago con este dinero? ¿Dónde se puede invertir? Bueno, pues una de las apuestas es al capital humano, y desafortunadamente no siempre es la primera ni la más popular, porque generalmente se piensa en que, bueno, podemos adquirir mayor infraestructura, podemos pensar en expandirnos, etcétera. Creo que aquí se vuelve importante otra vez esa estrategia de largo plazo para la empresa, para que en un momento dado, inclusive, se pueda considerar que esa utilidad que se tuvo se pueda poner, no sé, en un fondo para situaciones como el COVID, que estoy seguro que muchos empresarios no tenían en consideración. Y claro, esto es algo totalmente fuera de foco, algo que nadie se esperaba en el mundo, pero justamente esta situación nos ayuda a pensar y a planear que tenemos que empezar a tener... Debería estar presupuestado. Debería estar presupuestado una contingencia como esa. Judy, por favor, ese tema es muy interesante. Cuéntanos, por favor. Yo creo que otra vez voy a usar la misma palabra de hace ratito. Me parece que es mandatorio que hagas reinversión. No hace una reinversión en algún porcentaje. Daniel evidentemente lo enfocó a la gente, pero en general que no haga una reinversión, no, difícilmente va a tener un crecimiento. Hay que hacer reinversión para poder tener un crecimiento. Y un comentario que va a sonar tal vez un poco chusco, pero así es, hablando de la inversión en la gente, que era lo que decía Daniel ahora, hay un amigo que dice, oye, es que yo invierto en la gente y la capacito y la gente se va. Y yo les digo, oye, bueno, está bien, pero imagínate que no los capacites y se queden. Sería terrible, ¿no? Si estás trabajando con gente no preparada, ¿sí? Así es. Claro. Entonces, yo creo que en las pymes tenemos que jugar un poco este riesgo de hacer la inversión en la gente. De hecho, lo que determina la utilidad de un negocio son muchísimos factores, pero si podemos tener fiscalmente una buena asesoría para pagar legalmente lo menos posible y poder tener un plan de reinversión, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, si tú reinviertes en tu negocio, lo haces crecer, lo actualizas, lo mejoras, eres operativamente más funcional, eres más competente. Y si preparas a tu gente para ser más eficiente, obviamente vas a tener mejores alternativas y más competitivo ante las circunstancias que estamos viviendo actualmente. También debería tenerse en cuenta un presupuesto X o Y en un fondo de inversión, como mencionaba ahorita Daniel, para una contingencia, una situación como la que estamos viviendo actualmente. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema, que es muy interesante. ¿Cuáles son las principales causas de los problemas de las empresas y la lleva a la quiebra? Hay varias opciones. Una, exceso de deudas, empresas muy endeudadas. Dos, morosidad de los clientes, o sea, no les pagan a tiempo y no les deben dinero. Pocas ventas, o sea, no generan flujo efectivo por la parte de ventas. No saben trabajar en equipo, ¿ok? Pésimo servicio a clientes. ¿Quién dice, cuál crees que es desde el punto de vista tuyo, Lisette, tú como contador, cuál crees que es el que más le afecta a una empresa y la lleva definitivamente a la casa, a un nivel de cerrar sus puertas, básicamente? Mira, pues dijera Judiel, todos y ninguno. Ajá. ¿Por qué?
Porque la verdad es que, mira, es toda esta parte del problema surge precisamente por lo que hablábamos, de no saber interpretar financieramente qué está pasando en nuestra empresa, ¿sí? Por no tener a tiempo algún documento que nos diga, ¿sabes qué? Tus obligaciones exceden el triple de tus ingresos, de tus activos, y no vas a poder liberarlo. Estamos hablando ahí de exceso de deudas, ¿no? ¿Por qué? Porque en su momento no supimos verificar nuestro estado financiero o verificar nuestro estado de flujo, qué está pasando ahí, o buscar nuestro punto de equilibrio, por ejemplo, porque no tenemos buenas ventas, ¿sí? Porque necesitamos una estrategia tal vez de darle un descuento a nuestros clientes para que tengamos más ingresos, más cash, más rápido, ¿no? No esperarnos, no dar crédito de 30 días. O sea, el hecho de no analizar todas esas partes nos lleva a todo esto que estamos viendo ahorita. A exceso de deudas, a morosidad en los clientes, a pocas ventas, porque no hubo un planteamiento original cuando analizaste tu información financiera. Normalmente, Judy, gracias, Lisette. Normalmente este es el efecto, ¿no? Lo que tú ves. Pero ¿qué lo provoca generalmente que llevar a una empresa a una situación como esta, Judy? De que tú has visto en los consejos directivos y en los que tú asesoras muy bien a las compañías, ¿cuál crees que es el factor que lleva a las empresas a tener estos flagelos que son tan limitantes? Duman, el otro día que me invitaste a otro foro, dije que hay que hacer una alineación estratégica periódicamente. Y si me voy para atrás, lo que te diría es, primero, parte de estos efectos, como dices tú, están provocados porque no hay un plan estratégico de ingreso. Y segunda, porque no hay una alineación a la estrategia periódicamente. No, normalmente, digamos, antes de la cuarentena, diría yo que tal vez deberías de revisarla al menos cada 2 años, año y medio, 2 años. Ahora, yo creo que habría que revisarla cada 6 meses al menos. Así es. Entonces, estos efectivamente son los efectos, también como dice Lisette, todos y nada, porque estos solo son algunos efectos de lo que puede pasar, pero creo que las principales causas sería la falta de hacer un plan estratégico y una estrategia en el negocio. Y la otra, voy a tratar de ser muy claro y muy respetuoso también, pero el mismo director. Muchas veces la ceguera, los egos, las envidias, la delegación, que ahí Daniel es experto en esto. O sea, hay muchos temas al respecto que pueden llevar a hacer que el director no desenvuelva bien la organización. E incluso hasta temas de personalidad que no, o sea, que pareciera secundario, no es así. Porque un director desconfiado en su persona va a ser desconfiado en la organización. Y entonces eso va a traer un ambiente de desconfianza en toda la organización. Entonces, desde el control del inventario, los dineros, una serie de cosas, no se lo va a querer delegar a nadie. Y si no se lo delega, pues entonces el negocio no crece. Y ese es otro problema. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Aquí me hiciste reflotar alguna información que le escuché hace algunos años a Miguel Ángel Cornejo cuando hablaba de las empresas japonesas versus las empresas de nuestro hemisferio. Y él decía algo muy particular, que decía que a muchos de este lado del continente, de este lado del hemisferio, manejamos mucho el concepto del ego y que el ego a veces se sube muchísimo y que hay que de alguna forma, utilizando una palabra muy mexicana, bajarle el nivel, el agua a los camotes, o sea, bajar un poquito el nivel del estrés, de la preocupación, del ego de la gente, ¿ok? ¿Cómo se hace eso y que no afecte el falso ego del director general, su poca visión en la gente que opera y poder lograr resultados importantes? Daniel. Duman, creo que es una pregunta muy interesante y que nos lleva a una reflexión personal. El hecho de que el directivo considere verdaderamente cuál es el punto por el cual inició ese negocio. Si inició con la idea de hacer dinero y está obteniendo dinero, probablemente se podría considerar una persona exitosa en ese sentido. ¿Por qué? Porque está logrando lo que quiere. Sin embargo, pensemos en que la empresa es algo más que dinero. La empresa es justo la forma en la cual, o el ente en el cual se conjuntan diversos esfuerzos financieros, de publicidad, de trabajo, de producción, de mano de obra, etcétera, etcétera. Y todos esos elementos se conjugan sí para llegar al elemento que era finalmente el dinero. Cuando me preguntas acerca del manejo del ego,
se me ocurre pensar entonces en que cuál es el papel primordial que está jugando este empresario. Y cuando hablo de este empresario, no me refiero nada más a la filosofía que puede tener este señor Servitje, dueño de Bimbo. No, cuando una persona decide vender tacos, ¿por qué va a salir a vender tacos? ¿Cómo va él a contribuir con su comunidad? Si está contratando a alguien, ¿cómo está contribuyendo? Vamos, es algo que va mucho más allá que solamente el ganar dinero. Que no se pierda no se pierda la misión con la que el para qué creaste la empresa. ¿Sí? ¿Y qué es el punto romántico? Y no te quedes solamente en el por qué ganar dinero, sino para qué la creaste, ¿ok? Claro, así, porque al final del día el dinero lo puedes obtener de otra manera. Ok, me parece muy bien. Ahora, Heriberto, tú hablaste hace poco en un foro de cómo, por qué las empresas cierran, por qué legalmente sale muy costoso para una compañía cerrar las puertas, una cantidad de... Estos problemas pueden llevar a cerrar una compañía, ¿estamos totalmente de acuerdo? ¿Qué necesita, desde el punto de vista de papeles, de documentos, una empresa para que si llega a cerrar por alguna circunstancia no salga tan afectada? Mira, precisamente lo que platicábamos anteriormente era sobre las disoluciones y liquidaciones de las empresas, y que para que pudiéramos llevar a cabo ese proceso se requieren como que pasos previos. Aquí con el caso de, por ejemplo, que estamos platicando de las deudas o de los problemas financieros, el tema primordial es que tú tienes que tener bien documentado tu deuda o documentado tus créditos para que en su momento tú puedas llevar a cabo un ejercicio legal, o sea, mediante un procedimiento puedas ejecutar, puedas garantizar, o sea, puedas recuperar lo que tú aportaste o lo que tú prestaste. Es por eso que es tan importante la parte documental. Si no garantizamos mediante un buen documento bien hecho, una deuda no puedes tú ejecutarla, no puedes hacerla exigible. Una pregunta, Judy. Normalmente las empresas, sí, ya te doy la palabra, pero normalmente las empresas, los empresarios exitosos que tú puedes dirigir, orientar o darles tu sabiduría, yo he escuchado que tienen una estrategia de entrada, pero también tienen una de salida, para saber cómo, aquí si van a delegar la estafeta a otras personas o van a trascender. Cuéntanos cómo se hace eso y de qué nos vas a hablar en este momento. Porque creo que ese punto que mencionó ahorita Heriberto es muy interesante. Cuéntanos, Judy, ¿cómo se hace eso? Pues sí, mira, debiera de existir eso también, pero también comúnmente no existe. Y en las empresas familiares debiera de haber esos protocolos familiares, o sea familiar o no, pero en las familiares debería estar más obligado a hacerlo, que ahí ahorita Heriberto nos podrá complementar, pero hay que hacer protocolos familiares documentados, formalizados, metidos en estatutos y una serie de reglas de cómo debería de operar el negocio internamente. Eso es una estrategia, yo te diría, no solo de entrada ni de salida, sino de entrada, salida y del proceso, porque va hablando de cómo se puede desarrollar la compañía. E insisto, repito, no solo es para empresas familiares, ¿eh? Es más común verlo en empresas familiares, pero debieras de hacerlo en cualquier otro tipo de empresa que quiera tener otra vez un crecimiento y una alineación correcta entre esa estrategia inicial y la final. Esa es la respuesta a lo que me preguntas, Duman. Y la segunda que quería complementar de lo que oía hablar a Lisset y a Heriberto es también que no perdamos el foco que se pueden hacer estrategias legales fiscales juntas. O sea, no separado, no es hacer una estrategia fiscal o una estrategia legal. Se puede hacer una estrategia legal fiscal que tiene un impacto, es una maroma ya de triple salto mortal, pero eso puede traer beneficios muy importantes a la organización, ¿eh? No, y de hecho, una empresa necesita tener estrategia desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista legal para tener previsto cualquier contingencia, cualquier situación que tenga. Y que no los limite su crecimiento o si en el caso particular del cierre de la oficina. ¿Sí? Dilo, por favor. Duman, pero lo que quiero decir, o la tercera es o juntas, ¿eh? Sí, claro. No, sí, claro. Estén de la mano, estén ligados. Una fiscal legal juntitas. De hecho, dinos, Lisset, sí, de hecho, complementando con lo que dice Julián, de hecho, es necesario ahora que el contador tenga muchísima relación con el abogado, hablando de temas de contratos y hablando de todas estas partes
de materialización de la operación, ¿no? Porque uno de los requisitos hoy en día para poder hacer deducible tus facturas es de que provengan de un contrato bien hecho, ¿sí? De que exista la materialización y de que ese contrato tenga fecha cierta en las operaciones que tú le pones, ¿no? Entonces, la verdad es que hoy en día tú necesitas realmente, bueno, nuestro lema, por ejemplo, en el despacho es, tú operativamente te dedicas a crecer tu negocio y nosotros pues estamos atrás de ti para soportarte en cualquier tema legal y fiscal, ¿no? Porque es súper importante. El empresario hoy en día, mucho se ha hablado de que el SAT dice que ya no necesitas contador o que ya te está poniendo muchas cosas ahí para que tú lo hagas solo. Lo cierto es, o que te dedicas a analizar y a presentar, a tratar de entender cómo presentas un impuesto y dejas de lado todo lo demás, o te dedicas a crecer tu negocio y contratas al experto para que realmente te dé buenos resultados. Sí, es muy importante. Acabas de mencionar un tema muy interesante. Mucha gente dice que el contador ya va de salida, pero ¿qué contador? El contador tradicional. El que se dedica solamente a llevar la contabilidad de una empresa sin estrategia fiscal, sin estrategia financiera, sin una... Hoy el contador necesita ser un aliado estratégico que contenga lo que acabas de mencionar al empresario, que él produzca, tenga la tranquilidad de hacer operativamente su empresa productiva y que tenga el soporte de expertos como los estamos acá para que les podamos ayudar en diferentes áreas, tanto legal como desarrollo empresarial, como capacitación como fiscal. Dinos, por favor, Judith. Oye, la carrera de contaduría pública en algunas universidades está desapareciendo. Así es. O sea, no es choro mío, ¿eh? Más trabajo para nosotros entonces, Julián. No, eso es real, no es invento, ¿eh? La carrera como tal está desapareciendo. Entonces, la gente que se está formando, que se quiere formar en estos ámbitos contables, fiscales, ahora está tomando carreras o más líneas hacia la parte financiera y la parte estratégica, la parte de planeación, porque voy a tratar de ser muy más claro. La parte básica, la parte operativa del registro de la contabilidad, lo va a hacer un sistema, como 1000 cosas, o ya los hace. Y una app lo hace, sin problema. Y está vinculado con el SAT y con la descarga de los XML y todas estas historias. O sea, eso se va a automatizar y el contador solo tendrá que validar y revisar ciertas cosas. El valor de él estará hacia la parte financiera y hacia la parte estratégica de la parte fiscal y legal y todo esto que estamos platicando. Ahí estará el verdadero valor, pero es una realidad que hoy el contador puro, así como dices tú. Totalmente de acuerdo. Y es importante que el contador lo sepa para que entre en una onda de especializarse y ser un buen consultor para las empresas. Miren la última pregunta. ¿Qué instrumentos legales necesitan tener las empresas para manejar mejor las deudas? Esta es una pregunta muy específica aquí para Heriberto. 1. Documentar la deuda con contrato adecuado. Pagaré a corto plazo o mediano plazo. Soporte con facturas posibles de deudas. Ofrecer un descuento por pronto pago. Negociar un plan de pagos con los clientes morosos. Cuéntanos un poquito, Heriberto, ¿qué debe hacer o qué instrumentos legales necesita tener una empresa para tener toda la estructura y no tener problemas desde el punto de vista legal? Claro. En toda su parte operativa. Claro. Mira, de entrada, el punto número A, dice, documentar la deuda con contrato adecuado. ¿Qué significa eso? Que si tú vas a otorgar un crédito a un proveedor o tus clientes, tú le vas a dar un crédito también, debe de estar debidamente sustentado con un contrato con todo el clausulado enfocado a que sí se va a cumplir. ¿Qué significa? Es un clausulado especializado o enfocado a que si no lo cumple la contraparte, o en este caso tu cliente, pues hay penas convencionales, hay sanciones. Con relación al tema del ISET, es donde se vincula de que le podemos dar fecha cierta, porque vamos a documentar ese contrato, ese acuerdo, y lo podemos todavía ratificar ante un corredor público o un notario público para darle más fuerza a ese documento. ¿Por qué? Porque lo conviertes en un documento con fecha cierta. El tema del pagaré, ahí es donde le recomendamos realizar un pagaré legal, no un pagaré de papelería. Tú vas a la papelería y dices, bueno, quiero un pagaré. Aquí se le redacta un pagaré enfocado a la deuda en concreto.
Es un pagaré con todos los elementos para que pueda ser exigible, para que si usted al día siguiente me dice, ¿qué crees, Heriberto? Tengo este pagaré, no puedo localizar a la persona, quiero cobrarlo. Una pregunta, porque me llamó mucho la atención lo que acabas de hacer. He visto a mucha gente que va y compra un pagaré ya un formato único en una papelería. ¿Qué consecuencias tiene si ese pagaré no está bien diseñado para cubrir su compromiso? No tanto a veces es el propio documento, sino es toda la papelería o documentación soporte de ese documento. ¿Por qué? Porque imaginémonos que no nada más es firmé el pagaré, pero si yo no me cercioro de la identidad de las partes, no me cercioro de que tengo un fiador, no me cercioro de que tengo un aval, no me cercioro de que tenga bienes la persona, a veces, está bien, tengo una sentencia, llego, hago todo un procedimiento y no puedo ejecutar la sentencia. ¿Por qué? Porque no me cercioré de que mi cliente o a quien yo le presté tenía con qué responder. La ley se apoya, siempre y cuando sepamos ejecutarla. Yo firmo un pagaré, pero me cercioro que la persona a la que le voy a prestar tiene un bien inmueble, perfecto. Yo sé que en su momento tendrá con qué ejecutarse. En palabras de buen castellano, entonces, Heriberto, podríamos decir que no tener un buen abogado, alguien que lo asesore desde el punto de vista de documentación, de contratos, puede llevar a esta empresa a perder dinero de una forma muy irrisoria, ¿no? Y estamos hablando de la parte financiera, ¿no? Claro, el tema primordial es un mal contrato tiene muchas malas consecuencias. ¿Por qué? Porque no sabes ni qué estás firmando y como ya lo firmaste, te estás obligando a ello. Es por eso que es muy importante leer. Ok, muchísimas gracias. Julia, esta pregunta, ¿con qué frecuencia tú te encuentras en tus consejos directivos, que manejas varias compañías, situaciones como estas de problemas de contratos mal diligenciados, mal ordenados, como que las hacen así como por hacerlos, sin tener en cuenta lo que mencionaba ahorita Heriberto? ¿La respuesta la quieres en minutos o en segundos? Yo creo que ya, muchas veces me imagino. Frecuentemente, muy frecuentemente, porque yo sigo creyendo que muchos empresarios se arrancan con una capacidad que tienen, ya lo he dicho también varias veces, o sea, yo sé hacer pasteles y entonces pongo una pastelería y sé hacer, arreglar computadoras y entonces pongo un centro de cómputo y bla, bla, bla. Pero hay muchas otras cosas que no cuidamos. Toda esta parte legal, híjoles, es bien, bien delicada, como dice Heriberto. Creo que es un poco de cultura mexicana. Yo soy mexicano, pero es un poco esta cultura de ir al taller mecánico hasta que el auto no funciona y de ir al doctor hasta que me duele la cabeza. Y vamos al abogado hasta que tengo la bronca encima. Entonces, bueno, y al contador también. Entonces, yo creo que este tema cultural trae muchísimas consecuencias que también no estamos previendo. Yo, después de muchos años y algunas canas, hoy no hago nada que no revisen los abogados. Nada, de verdad. Porque más vale que me digan, Yudiel, esto está muy simple, fírmalo, está bien, pero duermo más tranquilo que pensando en que firme algo que quién sabe a dónde me va a llevar. Ese es un consejo que acabas de darle a un empresario muy, muy sano. Tienes que verificar primero la parte legal, que no tengas ningún problema, y también otra parte importante que también debes revisar muy bien. Por eso decías de la alianza de la parte contable fiscal con la parte laboral. Ahí me imagino que te refieres a ese aspecto. Cuéntanos, ¿qué necesita complementar en todas estas partes de documentos en la parte fiscal un empresario, Lisette? ¿Cómo lo complementas? Pues en varias partes, Duman, tan solo el hecho de amarrar una compra, de amarrar una futura venta, ¿sí? Tan solo en la parte laboral, de no saber a qué te atienes y no haces qué cosa, tan solo en la parte de que estés dando a lo mejor en la parte laboral algunas prestaciones por otras, ¿sí? Y no lo tengas así en el contrato, ¿a qué te obligas, no? ¿A qué te puede reclamar? ¿Qué te puede reclamar el sindicato? ¿Qué te puede reclamar el comprador? O sea, la verdad es que es en todo, o sea, hay que, fiscal y laboral, fiscal y legal, deben de ir de la mano, coincido con Yuriel, para que se pueda amarrar en todos los aspectos posibles. A veces, no sé si a la área legal le pase, pero al contador le piden de todo, quieren que sea legal, quieren que sea contador, que sea fiscal, que sea de todo, ¿no? Capacitador,
Y bueno, afortunadamente cuando cuentan con personas como nosotros, pues podemos, pero no siempre necesitamos, yo siempre digo, no debemos de hacerlo solos, siempre necesitamos de personas expertas, dedicadas, especializadas, ¿sí?, en su área, para que no demos precisamente malos informes a la empresa, al empresario, tome malas decisiones y por eso llega a un punto de quiebra, ¿no? Acabas de decir algo importante y esta es la conclusión. Básicamente, tu consejo para el empresario es que tenga un buen consultor, una buena asesoría, alguien profesional, experto en el tema, que le genere soluciones y le resuelva problemas. Eso es básicamente lo que se busca. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. ¿Qué le recomiendas tú, Heriberto, a los empresarios? Ya para terminar la sesión de hoy, me parece que fue muy productiva para los empresarios. ¿Qué le recomiendas tú desde el punto de vista legal, lo mínimo que debe tener un empresario para que no tenga problemas, dolores de cabeza? Bueno, lo primero que nada es leer muy bien lo que se va a firmar y, como decía Judiel, no firmar nada sin una previa revisión de un área contable o un área legal. Perfecto, muy bien. Daniel, desde el punto de vista de desarrollo empresarial, de desarrollo del personal, empezando por la cabeza, ¿no? Porque este tema viene efecto cascada, de arriba hacia abajo, ¿sí? ¿Qué recomiendas tú para que este señor director, ese CEO, director de una compañía, tenga apertura mental y se deje asesorar y no se convierta en una resistencia al cambio? Hola. Creo que otra vez se vuelve muy importante el entender la responsabilidad que tienes como empresario. Tienes una responsabilidad muy grande. Bien, hablaba yo de que el empresario, el empresario debe de entender su responsabilidad, la amplia responsabilidad que tiene con la sociedad, con su cliente, con sus proveedores, con su personal, con el SAT, con sus abogados. Tiene que hacerse cargo verdaderamente, responsablemente, de lo que va a hacer. No se trata solo de hacer dinero, ya lo decía yo. Muy bien, me parece excelente. Estoy mirando aquí mensajes que me están mandando algunas personas que están acá. Pero yo creo, Judiel, que lo que tú haces para las empresas, con esos consejos directivos, hay muchas compañías, tú lo mencionas, me acuerdo muy una ponencia tuya que nos decías gentilmente, que hay empresas que no tienen la capacidad inicialmente económica de tener un contador interno, un buen abogado interno, un buen coach de negocios, un buen consejero, un buen mentor, gente que forma todo esto. Tú tienes una expertise dirigiendo, llevando consejos directivos. ¿Por qué las empresas que te están viendo acá, que te están escuchando, deben tener una consultoría contigo como consejo directivo para que puedan crecer y puedan desarrollarse? Creo que por dos razones principalmente, Duman. Siempre ver los negocios desde afuera se ve todo diferente, completamente diferente. Somos más objetivos, no estamos vinculados con la gente, no tenemos intereses en una parte económica, pero entiéndeme, no en la parte esencial económica del negocio, no somos socios, no nada. Entonces, hacer este ejercicio de tener un consejo o consejeros externos, pues es sensacional porque podemos hacerlo con mucha mayor objetividad y mucho mayor precisión. Y la segunda es porque el empresario tampoco sabe qué debe de hacer en un consejo, en una sesión de consejo directivo. Habitualmente se terminan haciendo como listas de pendientes, como listas de tareas operativas y no de cosas estratégicas. A mí cuando empiezan a hablar ya de cosas operativas, mi cabeza se empieza a perturbar y digo, oye, ya no estamos en una sesión de consejo, ya esto es una junta de trabajo convencional y no debería de ser así. O sea, la palabra estratégico, de eso depende, esa es la diferencia de poder hacer un consejo o una sesión de consejo directivo, porque nos vamos a fijar a las cosas de estrategia hacia el futuro, hacia lo que vamos a hacer adelante, a lo que tenemos que transformar. ¿Te imaginas que ahora en esta situación en la que estamos, déjame simular que nos acercamos a una empresa y a la que sea, no importa, y nos ponemos a hablar de la operación y no de qué va a pasar hacia el futuro con esta complejidad? No va a avanzar y nos vamos a morir. El día que nos digan que vamos para la calle, no va a haber ningún plan ni ninguna estrategia bien planteada, ningún camino bien cimentado. Entonces, creo que el no saber cómo hacer una estrategia es algo bien importante que podemos ayudar.
Oye, los quiero felicitar a todos, de verdad, Lizeth, muchísimas gracias por tu inmensa sabiduría, tu deseo de aportar, que es maravilloso, Judiel, un maestro de maestros, gentil, muchísimas gracias. Heriberto, realmente espectacular tus aportes desde el punto de vista de abogado, maravilloso. Daniel, gracias por la participación. Creo que hoy les abrimos un poquito el panorama a las empresas, a las pymes, de cómo pueden trabajar en equipo, cómo pueden fortalecerse, cómo manejar desde la A hasta la Z, paso a paso, un proceso desde el punto de vista de finanzas para ellos, ¿ok? La idea es que ustedes sigan participando con nosotros. La próxima semana nos volvemos a ver acá, a esta misma hora, a las 5 de la tarde, y vamos a hablar todo lo que tiene que ver con la NOM 35, que es algo que el gobierno considera, desde mi punto de vista, ventajas competitivas muy grandes que se pueden manejar desde la NOM 35, y por qué y para qué es importante tú como empresario tengas esta reglamentación que te va a generar resultados realmente maravillosos, sí, solo sí, lo sabes manejar y tienes otras ventajas competitivas muy importantes. Judiel, muchísimas gracias. ¿Algo final para decirle a la gente, Lizeth, para despedirnos? No, pues nada, gracias por su tiempo, gracias por querer escucharnos y ojalá hayamos hecho que valga este tiempo, aportar un granito más de conocimiento a todo lo que ya tienen y que conozcan, ¿no? Conozcan que tienen que acercarse a expertos, porque pues finalmente cada uno conoce su especialidad y podría darles la orientación que perfectamente ustedes están necesitando en este momento. Ok, muchísimas gracias. Daniel, ¿algo para terminar con la gente, por favor? Dale, Dani. No, yo finalmente diría que aunque se acaba aquí este foro el día de hoy, que se atrevan a preguntar, que te manden preguntas, que si lo estás viendo en Facebook sigas preguntando, que lo compartas. Es importante que la gente sepa y de verdad se involucre en la responsabilidad que hay detrás de una empresa, de un negocito. Así que pregunten todo el tiempo y gracias por su confianza. Muchas gracias. Lo estamos transmitiendo también por Facebook Live a través del Foro Emprendedores en este momento. Se está transmitiendo. Lo vamos a subir próximamente también para que lo compartamos en todas las redes y realmente vean que lo hacemos con profesionalismo, lo hacemos con ética, lo hacemos con honestidad para ayudarle a aquel empresario que quiera tomar decisiones inteligentes. Heriberto, ¿algo para terminar, por favor? Judiel, tú cierras con broche de oro. Dinos. Adiós, pues en la parte financiera, pues háganse contadores, bueno, no quiere decir que se hagan Lisets, pero háganse, entiendan la información, entiendan los números, entiendan todo lo que está pasando financieramente en el negocio. Y una expresión te voy a compartir que me dijo una vez un amigo, cuando dije, oye, es que todos nos deberíamos de hacer contadores, él reafirmó y dijo, oye, es que todos somos medio contadores, medio financieros, administrando nuestra propia lana. Entonces tú, hoy cuando tú cobras 10,000 pesos, tú dices, mira, pues esto va para la luz, esto va para el agua, esto va para la diversión, esto va para acá, y vas administrando y vas midiendo los riesgos de tu tarjeta de crédito, o sea, haces algo de contabilidad básica, de finanzas básicas en tu administración personal. Entonces, traslada esa administración personal a temas de negocio y esa sería mi mejor recomendación. No, me parece un consejo muy, muy bueno. De hecho, también me acordé de una metáfora muy padre que decían que hay 3 elementos básicos y todos trabajan por el agua. Uno, una zanahoria, otro, el café y otro, un huevo. Cuando tú metes la zanahoria, el huevo y el café a hervir en agua caliente, hirviendo, después de un tiempo en el punto de ebullición, tocas la zanahoria y está blandita. Tocas el huevo y lo golpeas y está duro. Y tocas el café, vas al café y tiene un aroma muy rico, pero sigue manteniendo el estado líquido. En algunos conceptos, financieramente hay personas que no tienen conceptos claros financieros y se ablandan y pierden las oportunidades. Otros se vuelven psicorrígidos como el huevo, ¿sí? Y no permiten avanzar. En la parte financiera es muy importante que seamos flexibles, que pongamos el conocimiento, el aroma que tiene el café, que huele tan rico y sabroso, y podamos crecer financieramente de forma sostenida, sí, solo sí, nos asesoramos profesionalmente con expertos como los que tenemos en este panel o los que tú quieras elegir, pero ahora la verdad
fluye porque es flexibilidad. No es psicorrigidez, ni es ponerse blandito, ni quejarse, ni lamentarse. Es ir cada vez más a lograr beneficios más importantes. Que tengan una semana maravillosa. Muchas gracias por escucharnos y por vernos acá. Nos vemos la próxima semana. Éxitos.